Hola lectores, estamos a sábado, llevo toda semana intentando grabar este vídeo, no encontrando el momento, trabajando en La Guardia y sobre todo en el Palacio de Hielo de Targey Besàs, que sale a la venta el próximo 10 de febrero. Pero bueno, ya os hablaré más adelante del Palacio de Hielo, pero lo cierto es que llevo toda semana buscando un hueco, buscando un momento para hablaros de literatura, de un libro que haya leído, de algo, hacer acto de presencia. Un momento, esto creo que tiene que ir un poco más arriba. Ahí, yo creo que mejor. Cuando llegó el coronavirus interrumpiéndolo todo, hubo como 3 títulos, yo diría, de la literatura que brillaron especialmente por tratar precisamente de una realidad epidémica o pandémica. El primero yo diría que es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. El segundo es La peste, de Albert Camus. Y el tercero, mucho más antiguo que estos dos, es el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Y yo lo he leído. De hecho, he leído ya los 3. Solo os he hablado de uno, pero he leído los 3. Y hoy me gustaría hablaros del Decamerón. No sé si me habría atrevido a leer el Decamerón solo, si os soy sincero. Sí que yo, para mis adentros, me decía que si no lo leía en tiempos de pandemia, no lo leería nunca. Pero ni por temática ni por nada me llamaba especialmente la atención. Y creo que nunca lo habría leído si no fuera porque los lectores con los que comparto un grupo de WhatsApp, viejos amigos, que nos conocimos al principio de la blogosfera literaria y ha nacido una amistad entre nosotros, cuando con algunos de ellos ni siquiera nos hemos desvirtualizado nunca, pero es que nos sentimos ya como amigos, pues lo hablamos y juntos nos atrevimos a abordar este clásico imprescindible de la literatura. Y hoy me gustaría hablaros de este libro, el Decamerón. Bienvenidos a Trotalibros. Esta reseña va a ser complicada. Giovanni Boccaccio escribió su obra maestra entre los años 1351 y 1353. O sea, 1300. Es que es muy fuerte. Y ambientó la historia que en ella narraba 3 años antes de cuando lo escribía, en 1348, cuando la peste negra asolaba Florencia y toda Italia. Así, en la Italia de la Baja Edad Media, el narrador del Decamerón nos presenta un grupo de 7 jóvenes mujeres que se encuentra en una iglesia desierta de Florencia, no sin antes presentarnos la sociedad florentina de ese momento, absolutamente caótica. La peste estaba matando a muchísima gente, los muertos diarios eran innumerables y el ambiente era, casi diría, apocalíptico. Por esto, una de estas 7 mujeres jóvenes hace la reflexión de que si tienen que morir, como parece que va a ser, porque se está muriendo todo el mundo de este misterioso e ineludible mal, es mejor pasárselo bien los últimos días de su vida y en vez de quedarse en esa Florencia deprimiente y llena de muerte y miseria, ¿no sería mejor ir al campo, a una villa de la que es propietaria una de ellas, evidentemente con toda su servidumbre, y pasárselo bien durante los últimos días de sus vidas? Sus amigas encuentran que es una buena idea, pero sí que les hace cosa, al ser todas mujeres, ir con la servidumbre al campo absolutamente solas y sin ningún hombre. Y justo en ese momento entran en la iglesia 3 amigos, 3 hombres jóvenes como ellas, que se quedan patidifusos cuando las 7 mujeres les proponen que se apunten al plan y vayan los 10 a una villa para pasárselo bien. Por supuesto, aceptan la oferta encantados. Y así es como ese grupo de 10 jóvenes, compuesto de 7 mujeres y 3 hombres, se van a una villa a las afueras de Florencia, al campo, y pasan ahí 2 semanas. Esta es la excusa en la que se marca el Decamerón. Pero hasta allí llega el tema de la peste. No deja de ser la excusa por la que estos 10 jóvenes huyen de la ciudad y se van a pasar juntos 2 semanas al campo. No tiene más peso, es decir, que si lo que buscáis es leer sobre pestes, pandemias, epidemias, el Decamerón, bueno, es un clásico que utiliza este tema de la misma forma que, por ejemplo, Edipo Rey también utiliza una epidemia
como excusa narrativa, pero no ahondan en eso. Aunque sí que tengo que decir, para el lector que busque literatura sobre pandemias y epidemias, que la introducción te hace una muy buena descripción de lo que fue la peste en Florencia. Pero dejemos la peste atrás y sigamos a nuestros 10 jóvenes florentinos al campo. Cuando llegan allí pasan sus días felicísimos, y es que una de las actividades que se les ocurre para pasárselo bien durante esos días es cada día, en ese momento de la tarde en el que el sol ya se va poniendo, sentarse y que cada uno de los jóvenes cuente una historia, un cuento, una anécdota. Para organizarse bien, encuadran esta actividad de contarse historias en una norma, que es la siguiente. Cada día uno de los miembros del grupo va a ser coronado rey. Rey por un día. Durante ese día se va a hacer lo que esa persona quiera. ¿Que quiere ir de excursión? Pues se va de excursión. ¿Que quiere comer croquetas ese día? Se come croquetas ese día. El anterior rey elige al rey o reina del día siguiente, que es coronado o coronada al final del día. Y al final del día también elige la temática sobre la que irán los cuentos que se relatarán al día siguiente. Por ejemplo, una vez es coronado el rey, dice: mañana se deberán contar historias de amor con un final feliz, o historias de personas que con astucia superaron algún obstáculo, o historias sobre grandes hazañas. Yo qué sé, estos son 3 ejemplos de los 10 que hay, porque son 10 las jornadas en las que estos jóvenes florentinos realizan la actividad. Aunque están 14 días en la villa, solo son 10 las jornadas en las que cuentan historias, porque el sábado y el domingo pues se lo cogen de fiesta, que también se merecen unas pequeñas vacaciones, ¿no? Solo uno de sus miembros, desde el principio, desde que se imponen las normas, Dioneo, porque este es su nombre, exige 2 privilegios. El primero es que su historia será libre. O sea, que cuando el rey decida una temática, todas las historias deberán ir sobre esa temática, menos Dioneo, que irá por libre. Freestyle. Y además exige poder ser el último. Una vez todos han contado su historia, pues solo entonces Dioneo contará la suya, que será siempre la 10ª historia. ¿No sabes quién se cree que es? Madonna, o Lady Gaga. Pero lo cierto es que las historias de Dioneo solían ser las más divertidas y las más sorprendentes de todas, convirtiéndose enseguida en el narrador favorito del lector. Todo el libro del Decamerón se divide en esas 10 jornadas. De hecho, de ahí viene el nombre. Deca en griego es 10 y hemera significa día, acontecimiento de 10 días. Y así pues, en cada jornada empezamos con un pequeño discurso del rey de ese día, y luego vienen los 10 cuentos de los 10 narradores florentinos, y finalmente se elige el rey del siguiente día, que a su vez decide el tema sobre el que irán los cuentos del día siguiente. Esta es la estructura. Si nos fijamos ya más en la estructura narrativa, es casi como una de esas muñecas rusas en 3 niveles, lo que se llama formalmente literatura enmarcada, y es que en primer lugar encontramos un marco, el más grande, que es el propio escritor del Decamerón, el propio Boccaccio, que en la introducción se presenta, insiste que lo que va a contar es absolutamente real, que él solo escribió lo que sucedió y lo que contaron durante esos días esos 10 jóvenes florentinos. Ese es el primer nivel, ¿no? El narrador que nos habla a nosotros, nos presenta la historia, nos contextualiza en la Florencia de la peste y nos narra la historia de esos 10 jóvenes florentinos. Luego el segundo nivel, la muñeca más pequeña dentro de esa más grande, es la historia de estos 10 jóvenes florentinos, cómo se van de Florencia, se instalan en la villa de una de las mujeres y relatan la historia, pero también un día se van de excursión, dialogan entre ellos, se hacen bromas, etc. Y luego ya la última muñeca, el último nivel, es el de las propias historias que narran los florentinos. La parte obviamente más importante del Decamerón. Pero bueno, os estoy hablando muchísimo de la estructura, de las técnicas narrativas, de cómo los florentinos se organizan para contarse las historias, del freestyler Dioneo, pero no os estoy contando pues lo más importante, de qué va el Decamerón, qué tipo de historias. En ese sentido es muy difícil hablar del Decamerón porque es una historia muy fragmentada. Y es que en realidad no hay historia, son 100 cuentos, a razón de 10 cuentos durante 10 jornadas. Así pues, es muy complicado ante una
narración tan fragmentada, en fragmentos que no tienen nada que ver los unos con los otros, hablar como un todo, ¿no?, del Decamerón. Boccaccio lo que hizo es poner en boca de sus narradores florentinos historias, anécdotas, chistes, reflexiones que recopilaba. Muchas de estas historias no son originales de Boccaccio, sino que eran anécdotas, historias y leyendas que ya existían y se transmitían pues por tradición oral. El Decamerón es, yo diría, una recopilación de todas estas historias, leyendas, chistes populares que Boccaccio inmortalizó en esta obra maestra de la literatura. Porque es que además está muy bien escrito, es prodigioso lo bien que escribe Boccaccio, pero sin ser complicado, sin ser denso, se lee muy bien el Decamerón. Además, la mayoría de las historias y cuentos son muy breves, 4 páginas, por ejemplo, por lo que obviamente con algunas historias conectas más, con otras menos, pero si no conectas con una historia da igual porque son 4 páginas y ya empieza a narrar el siguiente de los florentinos con otra historia que nada tiene que ver con la anterior. Y lo que hizo Boccaccio al recopilar, al inmortalizar todas estas historias tradicionales es no solo salvarlas del olvido, sino también transmitirte muchísimo la realidad de ese momento. A través de estas historias ves dilemas humanos completamente actuales de gente de la Edad Media que siempre tenemos como retratados muy a los Señor de los Anillos, ¿no? Todo muy épico, y muy formal y muy recatado, y un poco la realidad, ¿no?, que quería la Inquisición, por ejemplo, una cosa muy católica, muy cerrada. Y aquí Boccaccio te transmite una sociedad completamente transgresora y muy humana. Y por esto se considera Boccaccio, ¿no?, uno de los grandes humanistas, porque pone al ser humano en el centro de esta obra y te lo presenta como lo que es, ¿no?, con todos sus vicios, con todos sus defectos, con todas sus pasiones. Te traslada un ser humano de la Edad Media muy cercano al ser humano actual, con las mismas debilidades y con los mismos dilemas. Y esto es absolutamente genial. Y aquí es donde viene la gran sorpresa que supuso para mí el Decamerón. Es, sin duda, una de las obras que más me han sorprendido a lo largo de toda mi vida como lector. De verdad os lo digo, no me esperaba para nada lo que me encontré en el Decamerón. Yo me esperaba una obra de la Edad Media, católica, llena de moralejas religiosas, quizá porque había leído algo con alguna crítica a la iglesia, pero tipo Lazarillo de Tormes, ¿no? Que Lazarillo de Tormes para mí era una obra, bueno, de hecho es anónima, porque fue absolutamente prohibida por la iglesia, por criticar a la iglesia al retratar a gente de la iglesia como tacaños y avariciosos. Una cosa así que dices, bueno, hay una crítica ahí, muy valiente por el momento, y que está bien y será interesante, pero en general será todo un tono muy formal, muy denso, para nada, para nada, ni denso, ni... Bueno, ríete tú del Lazarillo de Tormes, ríete tú. Yo pensaba que el Lazarillo de Tormes era una cosa súper transgresora y súper valiente y... wow, al ser tan crítico con la iglesia, una de las obras más importantes de la literatura, no deja de serlo, no me malinterpretéis, pero el Decamerón se ríe del Lazarillo de Tormes. Se ríe. En sus páginas nos muestra una iglesia corrupta, una iglesia viciosa. De verdad que los monjes y las monjas son en esta historia todos y todas unos pervertidos y pervertidas. Te muestra cosas que para el momento eran muy fuertes, como la homosexualidad. Te muestra historias de estafadores. Y gran parte de los relatos son muy picantes. Tiene una carga erótica impresionante. Es que encontrarse esto en la Baja Edad Media de Italia es que es una maravilla. Es que es un milagro. Es impresionante, de verdad, que muy picante. Os voy a contar una de las historias solo como ejemplo. Un hombre se finge mudo para que lo acepten como hortelano en un convento de monjas, y al fingirse mudo y también algo tonto, las monjas se lo rifan, pero es que se lo tiran todas se pelean para follarse al mudo, porque total, no podrá hablar, por lo tanto, pues no podrá decirle a nadie lo que ellas hacen con él, hasta el punto que el hombre dice, era toda broma, no soy mudo, puedo hablar, mirad cómo hablo, dejadme salir de aquí porque es que ya no tengo energías, es que no puedo hacer nada, no puedo dormir, no puedo trabajar, porque todas queréis sexo conmigo, no puedo más. Para que veáis, o sea, esto es un cuento de Baja Edad Media. Todas las monjas de un convento peleándose para
tirarse a un hortelano. Es impresionante, pero es que ya no solo esto, sino vemos a monjes y a hombres de la iglesia utilizar la autoridad sagrada que tienen y los conocimientos para tener sexo con mujeres ignorantes. O sea, Boccaccio lo que hizo aquí fue retratar una sociedad absolutamente hipócrita. Vemos perfectamente cómo las mismas personas que se ponen delante de toda una audiencia y predica la palabra de Dios y condena los vicios humanos, etc., cuando se cierra la puerta, eso era una bacanal. Hasta el punto que en otra historia, por ejemplo, un hombre católico cuyo mejor amigo es judío no le deja insistir para que el judío se convierte al catolicismo, y así es como el judío decide ir a Roma, al Vaticano, para ver esa religión como es y decidir si convertirse al catolicismo. Y cuando llega allí ve tanto vicio en toda gente del Vaticano, en el Papa. Todo es corrupción, todo es vicio, todo es sexo, orgías, que cuando vuelve decide convertirse al catolicismo, porque viendo tanto pecado en el corazón de la Iglesia Católica, si sigue siendo mayoritaria en el mundo, es porque ahí arriba está su Dios. De verdad que los relatos que incluye el Decamerón se ríen de todo, no dejan títere con cabeza. Y de hecho, Boccaccio dedica la obra al principio de todo a las mujeres para invitarlas a vivir en libertad, a no vivir tanto según unas normas de una sociedad tan hipócrita, sino a disfrutar más de la vida y a ser ellas mismas. Y si quieren tener sexo, que lo tengan como diciendo, mirad, es que nada de eso tiene sentido ni se sostiene, vivir la vida, creed en vuestra propia libertad, haced lo que os apetezca. Que esto ya de por sí es absolutamente transgresor, recuerdo, en una obra de la Baja Edad Media. Yo no daba crédito, de verdad que lo leía, y es una especie de Kama Sutra, monjes follando, de historias de adulterio, de una mujer que se tira a 5 hombres diferentes y todos creyendo que son su único amante, a hombres que engañan a mujeres, bueno, todo, o sea, dramas que dices, ¿me explicas la fantasía? Baja Edad Media, o sea, es que estoy leyendo una obra de la Baja Edad Media, y está todo este salseo y con el ser humano en primera línea, con todos sus defectos y con todas sus miserias y también virtudes humanas. Es impresionante. Al final no dejan de ser chistes que seguramente en aquel momento se contaban los hombres, por ejemplo en la taberna, de aquel monje que hizo eso, y del hombre que se fingió mudo para colarse en el convento y todas las monjas estaban muertas de ganas de tener sexo. Seguro que en ese momento se lo contaban, pero en las tabernas, en los textos escritos, la realidad que llegaba es pues la que leeremos en casi todos los textos de esa época, ¿no? De no al pecado, la sociedad tiene que seguir la palabra de Dios. Eso es lo que se escribía. Luego, seguramente, en esas tabernas anónimas, esos hombres que nunca pasarán a la historia, que llegan cansados de todo un día de trabajo, pues seguramente se contaban esas cosas y se reían y brindaban y luego se iban a dormir. Boccaccio nos hizo el regalo de inmortalizar todas estas historias, todos estos chistes del momento, todas esas preguntas que él seguramente se hacía, e inmortalizarlos a través de estas 10 jornadas del Decamerón. El Decamerón fue durante mucho tiempo un libro prohibido por la Iglesia Católica. ¡Oh, sorpresa! Es que claro, si la Iglesia Católica no prohibía ese libro, yo ya no sé. Pero bueno, que estaba incluido, ¿no?, en el famoso índice de los libros prohibidos. Lo que quizá os sorprende más es que la Iglesia Católica encargó una adaptación del Decamerón, pues seguramente, ¿no?, apreciando su valor literario, hicieron una versión adaptada a la censura, ¿no?, de la Inquisición. Realmente admiro muchísimo el trabajo del hombre a quien se le encargó la tarea de adaptar el Decamerón a la ética y a la moral y a las normas católicas. Porque es que este libro pasa a ser un cuento, mira, pasa a ser así. La narración de la peste en Florencia, se queda ahí el Decamerón. Porque de verdad que todo es súper picante, súper erótico. Es de los libros más eróticos que he leído nunca. Es que es todo sexo, bacanal, vicio, engaños. Y hasta cierto punto es que te das cuenta que nada ha cambiado. O sea, al final lo que te está
narrando Boccaccio en el Decamerón es el ser humano más allá de las normas hipócritas de una sociedad. Y esto se da hoy también, o sea, vemos muchas veces como predicadores de tal o cual ideología al final son los primeros que se lo saltan a la torera, porque uno es la poesía, que mucha gente se cree y mucha gente limita su vida a esa poesía que se te vende de ética, de moral, de ciertas normas sociales, y luego está la realidad. Y la realidad es que cada uno hace lo que quiere, se deja llevar por sus impulsos animales y mucha gente mira por sí mismo y a vivir con placer y a tener en cuenta solo los principios éticos y morales de cara a la sociedad, de cara a la galería. En este sentido, a mí el Decamerón me pareció súper actual y había muchos cuentos e historias que dices que esto podría pasar perfectamente hoy. Perfectamente, es que es absolutamente actual y aplicable a la realidad de hoy. ¿Me pareció el Decamerón perfecto? No, no está, por ejemplo, entre mis 10 mejores lecturas del 2020, porque no me pareció una obra redonda. Para mí lo mejor que me ha dado el Decamerón es esa sorpresa, que yo no daba crédito, yo ni nadie del grupo de WhatsApp dábamos crédito de lo que estábamos leyendo, pero hasta el punto de yo buscar información del Decamerón diciendo, ¿estoy leyendo realmente el Decamerón? O Alianza me está troleando otro nivel, porque aquí me han puesto Decamerón con esta cubierta tan bonita y dentro me están poniendo otra cosa, porque es que no me creo que esto sea el Decamerón. Y lo llegué a buscar diciendo, pero el Decamerón es esto, y sí, es esto, o sea, no sé, yo no sabía nada de eso. Yo me esperaba una cosa completamente diferente. Y a todos nos dejó sin palabras la carga transgresora, erótica, sexual y en definitiva humana de este libro. Pero luego hubo otras cosas que al menos a mí me fallaron. Antes he hablado, ¿no?, de 3 niveles, de 3 marcos argumentales. Uno es el del propio narrador, otro el de los 10 florentinos y el siguiente es el de los cuentos que narran los propios florentinos. Yo eché de menos que Boccaccio explotara un poco más el nivel intermedio. Me moría de ganas de conocer más a los narradores, de conocer las relaciones entre ellos, incluso y teniendo en cuenta lo picante de sus historias y alguna que otra cosa que se insinúa entre cuento y cuento, pues que hubiera salseo entre ellos, que alguno de ellos se acostara en la villa y no sé, un poco de historia, porque al final el Decamerón se enmarca propiamente en ese momento del día que narran las historias, que narran los cuentos, y no conocemos nada de lo que pasa durante las noches que los 10 florentinos están en la villa, o incluso en muchas de las jornadas durante el día, ¿no? El resto del día, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Están con una especie de paraíso rural que solo conocemos en el momento que se sientan a contar las historias. Para mí fue una gran oportunidad perdida, porque si Boccaccio hubiese combinado estos cuentos, estas historias tan picantes con las relaciones entre 10 jóvenes florentinos que creen que van a morir en poco tiempo y por lo tanto quieren vivir la vida al máximo, creo que podría haber creado unas sinergias muy interesantes en estos 2 niveles del relato. Y en el nivel de los florentinos es prácticamente inexistente, solo habla de ellos para introducir las historias. Me da cosa, ¿no?, criticar a Boccaccio, pero para mí fue una oportunidad perdida. Todos nos moríamos de ganas de conocer más a los narradores. Por ejemplo, ese divertido Dioneo, que sus historias siempre son las más macarras y las más picantes, pues todos nos moríamos de ganas de conocerlo más a él como persona, de acompañarlo más allá del momento de contar historias, de saber más de él y de todos los demás, ¿no? Y es muy poco lo que conocemos. Y luego la otra cosa es que, como es obvio, en el Decamerón no te van a gustar todas las historias. Es que hay 100 cuentos. Hay algunos que nos partíamos de risa, pero literal, o sea, estarte riendo mientras lees el Decamerón es muy fuerte, es una experiencia. Pero luego hay otros, pues que se hacen pesados. Y yo personalmente las últimas jornadas ya se me hicieron bastante repetitivas. Y mira que nos lo tomamos con calma, porque si te lees el Decamerón como tu única lectura y vas todo el día leyendo el Decamerón, te puede agobiar, porque es que son cuentos inconexos y te pueden abrumar. Nosotros leímos una jornada por semana, es un ritmo que recomiendo, a poco más de un cuento cada día. Creo que a nadie se nos hizo pesado, pero sí que es cierto que las últimas jornadas ya eran como un poco repetitivas, eran como más versiones de otros cuentos que ya nos han contado antes, y ya no sé, quizás que estábamos ya agotados, pero habían perdido la frescura de las primeras jornadas y ya no era lo mismo. A mí las últimas jornadas se me hicieron un poco cuesta arriba. Antes de terminar, me gustaría comentar esta edición y recomendarla muchísimo, de verdad. Tapa dura, diseño a mi parecer precioso. No sé si se ve bien, pero
Es una edición preciosa del Decamerón, de las cubiertas más bonitas de todo lo que he leído en 2020. Un solo volumen, letra muy cómoda de leer, 16 euros, que no estoy colaborando con Alianza ni nada, pero a mí me parece una muy buena compra que hice, la verdad. Es que además salió justo cuando nos propusimos leer el Decamerón y fue perfecto porque es una edición preciosa, cómoda de leer y barata. Así que, ¿qué más se le puede pedir a una edición? Nada. Y finalmente, mencionar la adaptación que hizo Pier Paolo Pasolini del Decamerón en 1971. Es una de las películas más famosas de Pier Paolo Pasolini. No sé si ahora está en Filmin, yo la vi en Filmin, está incluida en la suscripción y me gustó muchísimo. Tengo que decir que, al menos para mí, Pier Paolo Pasolini hizo un gran trabajo, hizo una elección de aproximadamente un cuento por jornada y la adaptó. Se salta todo el tema de los florentinos y que son los mismos florentinos quienes los narran. Directamente te muestra las historias que adapta. Por ejemplo, una de las historias que adapta es la del convento que os comentaba. Y hace un gran trabajo. La verdad es que sabe trasladar perfectamente esa ironía y ese humor de Boccaccio. A mí me gustó muchísimo como adaptación. Así que si no estáis seguros de si leer el Decamerón, si no, o directamente no lo queréis leer, os animo muchísimo a ver la adaptación de Pier Paolo Pasolini, que os transmitirá la esencia de lo que es el Decamerón, o del mejor Decamerón, porque la verdad es que la elección de los cuentos a adaptar por Pier Paolo Pasolini es muy buena. Es una muy buena selección. Todos los cuentos que adapta son muy buenos. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído el Decamerón, si os llama la atención. Si no, ¿qué lecturas pandémicas sobre pandemias y epidemias habéis leído? Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.